Bueno, pues ya he empezado a grabar. Buenas tardes, bienvenidos a Factoría Cultural. Como algunos ya sabréis, este es un espacio que es un vivero de proyectos del ámbito creativo y cultural. Todos los jueves organizamos este ciclo que se llama Programa Experto, que son una serie de charlas un poco inspiracionales y prácticas impartidas por profesionales de distintos ámbitos. Y eso, la inscripción siempre es gratuita a través de nuestra web. Y hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Laporte, que además es un asesor de aquí, de nuestros proyectos residentes. Y bueno, nos va a contar un poco experiencias de su vida bastante personal curiosas. Personal y profesional. Y bueno, Pablo en realidad es asesor, aparte de asesor storytelling, ha asesorado a medio centenar, por lo menos, vamos a decir que de empresas para que sepan un poco contar su historia y transmitir sus valores de una manera entretenida. Y eficaz. Y bueno, aparte, si queréis un poco comentar la sesión de hoy, tenemos un hashtag en Twitter que es Programa Experto, todo junto. Y bueno, ya os dejo con él y bueno, gracias por venir. ¿Tienes, Pablo, una botellita de agua por ahí o algo? Vale. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir hoy a escuchar a un tipo como yo, creer que tengo algo que contar. Dentro de una hora veremos si era así o no. Directamente nos vamos a Londres. Nos vamos a Londres un domingo de esos tan poco habituales en los que sale el sol. Un padre se va con dos niños a pasar la mañana a un parque de esos tan grandes como bosques que hay en Londres. Es lo que suelen hacer cuando sale el sol en Londres. Buscan un sitio escondido, un sitio donde el padre pueda leer el periódico tranquilo, sentado en un banco, mientras los niños juegan, sin que sea necesario vigilarles. Hasta ahí todo va bien. Los niños juegan, el padre lee las noticias, el sol brilla en el cielo. Pero en un momento dado el hermano mayor, eran dos niños, uno pongamos que tiene 4 y otro tiene 6 años, en un momento dado el hermano mayor acude al padre corriendo con cara de preocupación. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Le dice que por favor vaya corriendo, que hay un problema. Cuando el padre acude, se levante corriendo del banco, deja el periódico. Dame, Paula. Por ahí si quieres. Pausa para la publicidad. Decía, ¿no?, que el niño va corriendo al padre y le dice que hay un problema. El padre se asusta, enseguida deja el periódico, se levanta del banco y acude. ¿Qué se encuentra? Se encuentra que el hermano pequeño, pongamos que tiene 4 años, el pobrecillo no sé qué ha hecho jugando, que ha metido la cabeza entre los dos barrotes de una valla. Cuando llega el padre se lo encuentra el niño metido así, en una valla de esas que hay por todo Londres. No sé si conocéis la ciudad, pero los ingleses tienen la manía rara de vallarlo todo. Tenemos al niño, que está el pobre, que ha metido la cabeza ahí y no la puede sacar. No la puede sacar. Todo lo que entra sale en teoría, pero no la puede sacar. Así que el padre ve la situación y lo primero que hace es echarle la bronca al hermano mayor porque ha permitido que eso suceda. Y lo segundo es que se pone de rodillas y obviamente intenta sacar la cabeza del niño. Hace un primer intento, ¿no? Coge así la cabeza y tira. Pero al niño le hace daño y grita. Al oír el grito el padre para, ¿no? No le gusta hacerle daño a su hijo. La situación es como, bueno, vuelve a tirar una segunda vez. Un poquito más fuerte. Pero la cabeza no sale. Y el niño grita un poquito más. Entonces el hermano mayor se empieza a poner nervioso porque se siente culpable por lo que ha pasado y porque tiene 6 años y no es lo suficiente mayor como para saber que tiene una solución. Y el pobre niño se cree que igual su hermano se queda a vivir ahí en la valla toda la vida, ¿no? Se pone a llorar. Entonces cuando el hermano mayor llora, el hermano pequeño se empieza a poner nervioso porque nota una crispación en el ambiente y también se pone a llorar. Esto al padre le bloquea todavía más. Así que solo se le ocurre tirar todavía con más fuerza. Le hace más daño todavía al niño. El niño ya llora de angustia y llora también porque le está haciendo daño en el cuello. Y el padre en el momento dado se bloquea por completo. Dice, no sé qué hacer. Cada vez que tiro le hago daño y realmente la cabeza ha entrado, pero no puede salir. El padre empieza a creer que la cabeza no puede salir por sí sola y se bloquea. No sabe qué hacer. Está pensando en llamar a, no sé, a los bomberos, o a la policía, o a los guardaparques que hay ahí. Pero tampoco quiere dejar a los niños solos. No sabe qué hacer.
En ese momento pasa un chico que iba corriendo, iba haciendo footing por ahí tranquilamente con sus cascos, y cuando va corriendo y pasa se encuentra la situación. Y dice, se para, ¿no? Y dice, oye, ¿os puedo ayudar? ¿Puedo echar una mano? Y el padre dice, pues mira, sí, me vendría muy bien que fueras a buscar ayuda, porque el niño ha metido aquí la cabeza y no la puede sacar. Y llevo media hora intentándolo y no hay manera de que esta cabeza salga. Ha entrado, pero no sale. El chico dice, bueno, vale, yo puedo ir a buscar ayuda, pero ¿te importa si pruebo una sola vez? El padre un poco reticente, ¿no? Casi como si jugaran con su orgullo. Le dice, oye, es que yo llevo intentando media hora y te digo, la cabeza no sale. La cabeza ha entrado, pero la cabeza no sale. Y el chico insiste un poquito, ¿no? Frío, templado, tranquilo. Dice, vale, yo lo intento una sola vez y si no, voy corriendo y traigo ayuda y esto se soluciona. Mientras tanto el niño, escuchándolo todo. Así que el chico se agacha, ¿no? Tranquilamente. Le hace un par de bromas al niño, ¿no? Le llama cabeza de metal, le dice que tiene la cabeza más fuerte que el muro de Berlín. Le hace un par de chanzas, un par de bromas, le tranquiliza, le sosiega. Y de repente el niño se siente como orgulloso de tener la cabeza tan dura como para haberla metido en la valla, ¿no? Y en esas el chico le dice, oye, te voy a sacar la cabeza, ¿vale? Pero igual duele un poco. Igual duele un poco, pero tú eres valiente. Tienes la cabeza metálica, eres el tío con la cabeza más fuerte del barrio, ¿verdad? No vas a llorar por un poquito de dolor. Entonces coge la cabeza y tira. Y al niño le duele. Le duele igual que antes, pero el chico aguanta. Tira un poquito más fuerte. Le empieza a doler de verdad al pequeño. Está casi a punto de llorar, pero no quiere llorar delante de ese héroe anónimo que acaba de aparecer de la nada. Tira todavía más. La cabeza empieza a salir. Saca una orejita y saca la otra. Solo falta un último impulso. Parece que estamos dando a luz. Tira, 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 tira fuerte. El niño le está doliendo de verdad, pero ¡pum! La cabeza sale. La cabeza sale y el chaval se cae para atrás y vuelve a ver el cielo abierto, ¿no? Ha salido la cabeza. El padre ha visto la situación completamente atónito, porque lo que veía era precisamente lo que él no había sabido hacer. El chico se despide, para él ha hecho lo que tenía que hacer, no pasa nada. Se despide y sigue su camino, sigue haciendo su entrenamiento matinal. La historia queda ahí, luego el padre vuelve a su banco y los niños siguen jugando y ni siquiera se acuerdan de lo que acaba de pasar. Ha sido una anécdota. Pero para el padre no fue una anécdota, fue algo más. El padre estuvo varios días dándole vueltas, ¿no? Estuvo varios días dándole vueltas a qué había pasado ahí. Le escocía un poco en el alma no haber sido él el salvador de sus hijos, ¿no? No haber sido ese héroe que todo hijo cree que su padre es. Le fastidiaba que un tipo que pasaba por ahí hubiese sido el que salvara la situación y no él. Y reflexionando, reflexionando y reflexionando se dio cuenta, ¿no? De lo que había pasado ahí. Que es que él era el padre. Él quería a sus hijos. Él no pudo soportar la idea de hacerles daño. En cuanto le dolía un poco la cabeza, el otro apartaba las manos enseguida como si quemara. Fue precisamente esa falta de, digamos, emociones lo que consiguió que el chico joven sacase la cabeza y lo que el padre no pudo hacer. Y de aquello él sacó una moraleja, digamos. Entendió que ser padre no es fácil. Que ser padre no es algo que se aprende en la escuela. Y que precisamente por querer mucho a tus hijos a veces no eres capaz de hacerles daño cuando es necesario hacérselo, ¿no? En sentido igual físico o figurado. Y esto es una lección que aprendió este padre. Fin de la historia. Pero ahora os pregunto, ¿no? Y si queréis, por cierto, contestar, aquí estamos más o menos poquitos, podemos hacer esto interactivo sin ningún problema. ¿Creéis que esto era una historia, lo que os he contado, o simplemente una anécdota? Yo creo que sí que era una historia, ¿no? Yo creo que era una historia con todo lo que una historia tiene que tener. Y precisamente ahora os lo quiero demostrar, ¿vale? Lo primero que creo que tiene esta historia es que hay algo detrás, hay una pequeña enseñanza, una semilla, una tesis, un punto de vista, o una reflexión simplemente. En este caso es la que os he dicho yo un poquito a modo de epílogo al final, ¿no? Esto que aprende el padre es un aprendizaje vital, es algo que se va a acordar toda su vida. Y tal vez vosotros, si en la sala hay padres, que no sé si alguno de vosotros es padre. ¿Solo tú? Qué jóvenes somos. Tal vez vosotros, igual en algún momento os habéis visto en una situación parecida y habéis pensado algo parecido, ¿no? Con lo cual igual os habéis identificado un poquito más que los demás con esta historia. Pero el caso es que esta historia tiene un contenido, tiene una semilla, tiene un trocito de información maquillado de historia, vestido de historia. Y cuando yo os estoy contando esta historia, lo que en el fondo quiero es tal vez haceros pensar, aunque no sea mi tema, pero bueno, haceros pensar que precisamente la paternidad es algo complicado.
¿Y cómo lo estoy haciendo? A través de una historia. No os estoy diciendo, ¿sabéis? La paternidad es algo complicado. Os aconsejo que tengáis la cabeza fría en una situación de peligro. Porque yo, ¿quién soy para deciros esto? Para empezar, yo no soy padre, pero aunque lo fuera, ¿quién soy yo para decíroslo? Aunque os lo dijese, probablemente ni os acordaríais al salir de esta sala y no os habría motivado, no os habría cambiado en absoluto. Seguiríais siendo exactamente quienes sois ahora. Pero tal vez, y solo tal vez, al haberlo hecho en forma de historia, sois vosotros quienes llegan a esa conclusión. Sois vosotros quienes acaban diciendo, claro, es que este pobre padre, en el fondo, con todo lo que quiere a sus hijos, se vio incapacitado para reaccionar, se bloqueó. Tal vez un día, cuando yo sea padre, lo tendré en cuenta. Eso es lo que creo que tiene que tener una historia, esa pequeña semilla. Pero ahora quiero que vayamos un poco más allá y analicemos esta historia tan simple y tan sencilla desde varios puntos de vista, ¿vale? Quiero que veamos si es una historia o no, desde 3 puntos de vista, desde la estructura, desde el personaje y desde la audiencia, es decir, desde vosotros. Voy a pasar muy rápidamente por la estructura, ¿vale? Seguro que todos vosotros habéis oído hablar, probablemente en el colegio, de la estructura en 3 actos, ¿verdad? Introducción, nudo y desenlace, ¿os suena? ¿Verdad? Veo que todos hacéis sí. Esto es de parvulitos casi. Esto es una cosa de la que se dio cuenta el viejo Aristóteles, allá por la Grecia del siglo V antes de Cristo. Él no es que lo inventara, él descubrió, él se dio cuenta de que todas las historias, sean del género que sean, comparten un patrón. Comparten una estructura igual que un árbol tiene raíz, tronco y copa, igual que un edificio tiene columnas maestras, vigas, paredes, puertas y ventanas, ¿no? Las historias también comparten estructura. Tenemos primero, segundo y tercer acto. Un primer acto. ¿Qué es un primer acto? Un primer acto es cuando tenemos un personaje que está en su zona de confort, que dicen los coaches, ¿no? Que está en esa zona que controla, que domina, que no le gusta necesariamente, pero que sabe que no le va a ofrecer ningún tipo de sorpresa. Y ahí está, tranquilo, cómodo, en ese universo que conoce. Un profesor mío argentino decía, así con cierto cinismo, si queréis, que un protagonista en un primer acto es una persona que está como mal pero acostumbrada, es una persona que tiene tal vez un problema, una carencia, o lo que sea, pero que no hace nada al respecto. Pero un buen día siempre pasa algo. Un buen día, pum, hay un detonante, hay un Big Bang. De ahí viene, por cierto, el nombre de mi marca, un Big Bang, ¿no? Un buen día algo pasa, que a ese personaje que es tan cómodo en su primer acto, de repente tiene un problema, tiene un lío, tiene una misión que llevar a cabo. En el caso de este padre, que partimos de la base, supongo que todos estamos de acuerdo que es el protagonista, de repente estaba tranquilo y de repente pasa algo, ¿verdad? De repente le sacan de su primer acto, le sacan de su confort y tiene que ir para adelante a solucionar un problema, a salvar, digamos, el mundo, en sentido figurado. Y ahí ya nos hemos pasado un segundo acto. Y ahí es donde las historias comienzan. Ahí es donde la vida y la narrativa se ponen interesantes, en el segundo acto. ¿Qué pasa en un segundo acto? En un segundo acto pasa que un personaje se enfrenta a un montón de problemas. Había un gurú del guión que decía que en el segundo acto lo que hay que hacer es putear al protagonista, y perdón por la palabra, putearle todo lo que podamos, hacerle sufrir. Y si os fijáis en todas las novelas, en todas las películas que podáis ver, aunque sean de comedia, tenemos personajes a los que les pasa de todo tipo de tropelías, todo tipo de faenas, y nos gusta verlo. ¿Por qué nos gusta ver eso? Porque creo que los personajes y las personas nos identificamos y nos encontramos a nosotros mismos precisamente ante la adversidad. Y como creo que muchos de nosotros vivimos en un primer acto, en una zona de confort, acudimos a las historias, al storytelling, en cualquiera de sus variantes, a ver cómo gente se desarrolla y se desenvuelve en ese segundo acto. No vaya a ser que un día nos metamos nosotros en un segundo acto. Y después tenemos un tercer acto, ¿no? En el caso de la historia que os he contado, comienza cuando aparece ese chico que va corriendo por ahí de la nada y hay un giro de la trama que tal vez se pone optimista. Tal vez podamos conseguir algo. En un tercer acto hay un clímax donde el protagonista se la juega, donde o bien gana o bien pierde, donde o bien vive o bien muere, en sentido literal o en sentido figurado. En el caso de esta historia, digamos que el protagonista sale bien, pero no porque salve al niño, sino porque acaba teniendo una moraleja que le hace aprender. Si el tío se hubiese fustigado toda la vida por no haber sacado la cabeza del niño, tendríamos una persona que no ha acabado tan bien, tal vez un antihéroe. Pero creo que ese padre es un héroe precisamente
por haber sacado un lado positivo de aquello. Después hablamos de un personaje. Toda historia tiene un personaje, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Uno o varios, pero generalmente suele ser uno. Un personaje tiene que tener 3 cosas para poder ser un personaje completo. Tiene que tener primero una motivación para hacer lo que hace. ¿Cuál era la motivación de este padre para hacer lo que hizo? ¿Qué creéis que era? Os dejo que... a ver si adivináis. ¿Qué le motivó a levantarse de ese banco y correr a ver qué pasaba? El amor que sentía por su hijo, ¿no? Es fácil. Imaginaos que el padre pasa del niño y no quiere ni verle. Y le dicen que tiene un problema. Pues igual ni siquiera se levanta del banco. Igual sigue ahí donde está y dice, bueno, que se apañen los niños, que estoy leyendo las noticias. La motivación suele ser fuerte en un personaje y debe ser fuerte para que sea interesante. Tiene que motivarle para realmente llevar una aventura lo más lejos posible, para ir todo lo lejos que tenga que ir y soportar todos los obstáculos y todas las faenas que le van a suceder en el segundo acto. En esta historia hay segundo acto precisamente porque la cabeza no salía. Si hubiera salido a la primera, no habría historia. Y ese domingo hubiese pasado inadvertido. Y nadie lo recordaríamos y yo no estaría contándolo aquí ahora, fijaros. Pero precisamente porque la cabeza no terminaba de salir, es que hubo segundo acto y el padre pudo crecer con las adversidades que iba viendo, que iba sufriendo y que iba experimentando. Obstáculos. Un protagonista tiene que tener obstáculos, tiene que tener conflicto. ¿Vale? Y ahora, si queréis, hablo un poquito de la comunicación y por qué no tiene más conflicto. Este sitio es un vivero de empresas. Aquí todo el mundo es emprendedor. Las paredes sudan emprendimiento. Y todos tienen conflicto. Todos tienen muchísimo conflicto. Yo he estado con muchos de ellos y están todos en un segundo acto absoluto, superando problemas, superando todo el rato faenas. En un completo segundo acto. Un personaje tiene que tener eso, tiene que tener obstáculos, conflicto. Por alguna razón creo que en el marketing y en la publicidad no se habla demasiado del conflicto. Es como un tema tabú, tiene que parecer siempre que todo va bien, que estamos todos súper felices, súper contentos. Con una entrevista de trabajo mismo, ¿verdad? Ese paripé tan absurdo que todos hemos vivido, en el que no podemos decir que hemos tenido conflictos en ningún momento de nuestro pasado, ¿no? Creo que el conflicto es lo que conecta a las personas. Es el motor que enciende una historia. Y es el motor que enciende nuestra atención también. ¿Vale? Y por último tiene que tener un objetivo, por supuesto. No hay historia sin objetivo. Sin objetivo un personaje iría dando vueltas. Iría como pollo sin cabeza. También en el emprendimiento creo que tenemos que tener claro el objetivo. Una buena historia es la historia en la que el objetivo es completamente... se puede tocar, se puede oler, se puede palpar. Sabemos perfectamente lo que es. El objetivo de esta historia, ¿cuál era? Sacar la cabeza. No había más. Luego, si queréis, hay un objetivo detrás del objetivo, que era salvar la vida del niño, conservar el amor que le tiene, cosas igual un poquito más etéreas. Pero el objetivo era sacar la cabeza. Y eso es lo que ejecuta y lo que estructura toda una historia. Sacar la cabeza del niño. Y si es complicado, todavía mucho mejor. Y ahora pasamos a hablar de la audiencia, ¿vale? Que es lo que a mí me interesa sobre todo. Storytelling es audiencia. Storytelling es preocuparnos por quien tenemos delante y por si se aburren. ¿Vale? Y precisamente las historias, por alguna serie de razones, hacen que conectemos a un nivel emocional e intelectual muchísimo más alto que en cualquier otro tipo de contexto social. Deberíais veros vuestras caras cuando os contaba lo de la historia de la cabeza. Estáis mucho más atentos que ahora, de hecho. ¿Por qué? Es un poco un misterio. Tal vez sea porque se crean las imágenes mucho más claras o porque precisamente empatizáis con el personaje. Para conseguir que la audiencia nos escuche, lo primero que tiene que surgir es una empatía. ¿Qué es una empatía? La empatía es, vale, es ponerse en el lugar del otro, si queréis, ¿no? Pero yo creo que es algo un poquito más complejo. Creo que es como una conexión emocional entre un protagonista y su audiencia. ¿Os acordáis de E.T., la película, cuando E.T. y Elliot tienen una empatía casi cuántica? Hace mucho que no la veis, ¿no? Hay un momento que E.T. se atiborra de comida en la nevera y de repente erupta, y Elliot en clase también lo hace, porque están conectados. Pues a un nivel no tan elevado, eso es la empatía. Conseguir que las personas que te están escuchando la historia sientan lo mismo que el protagonista. Y esto es un arma tremendamente poderosa, y no solo a la hora de contar historias. Hablo de cualquier contexto de comunicación. ¿Por qué? Porque si conseguimos que quien nos está escuchando empatice con nosotros,
Ahora podemos guiar sus emociones. Pongamos en la situación de que esto es una ronda de financiación, si queréis, ¿vale? Y hay aquí un tipo que tiene un pitch preparado y entre el público pues hay inversores, hay gente que tiene infraestructura, hay gente que, bueno, potenciales aliados, ¿no? Y tiene que pasar del no al sí. Él quiere algo de ellos, dinero, lo que fuera. Tiene que pasar del no al sí. El no ya lo tiene. Porque ahí hay un tipo, pongamos que es el del Monopoly, con su monóculo y su chistera, y el no ya está. ¿Cómo hacer de pasar del no al sí? Bueno, hay dos formas, si queréis. Una es usando argumentos, usando gráficas, usando la razón y usando la parte consciente de la cabeza. Esta es la forma en la que más hablamos, en la que más nos comunicamos y en la que más creemos. Yo creo que es un poco un error apoyarnos tanto en esa parte. Creo que la comunicación es meramente emocional y que funciona por otros canales un poquito más subversivos, si queréis, pero mucho más poderosos. Creo que si queremos convencer a alguien de algo, tenemos que usar emociones, tenemos que usar el corazón, tenemos que hablar al sistema nervioso. Y eso creo que se hace comenzando con una empatía. ¿En qué momento habéis comenzado a empatizar con el personaje de esta historia? En el momento en que ha habido conflicto. Antes de eso nos interesaba en absoluto. ¿Qué interés tiene un tipo que está leyendo el periódico en un parque? Ninguno, ¿verdad? Pero ha habido un momento en el que habéis empatizado. Y en el momento en que habéis empatizado con el padre, en mayor o menor medida, yo ya os tenía cogidos. Porque podía ahora manipular vuestras emociones. Podía haceros llorar, haceros reír, pasaros angustia, hacer que paséis vértigo o hacer que paséis cualquier emoción que yo quisiera que pasarais. Y eso tiene un poder tremendo. Porque hablando del inversor, si queremos pasar del no al sí, ¿qué pasa si elaboramos una estrategia emocional que lleve del no al sí? Esto se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer, y yo lo he hecho. Y he visto los resultados, y creo que funciona. Moraleja de todo esto, seamos un poquito más emocionales en nuestra comunicación. Romperemos muchas más barreras. Y generaremos movimiento. Emoción, movimiento, emotividad, motor. Todas vienen de la misma raíz griega. Y significa empujar, dar una patada a algo para que arranque. Si queremos pasar de un no a un sí, algo tiene que pasar en medio. Si simplemente nos están escuchando nuestros argumentos, probablemente sigamos en el no. A esto me refiero con empatía. Cuando contamos una historia, tenemos que empatizar con ese personaje cuanto antes, para después poder pasar por esa paleta de emociones, ¿no? Para llevar a un sitio que se llama la catarsis, ¿vale? ¿Qué es esto de la catarsis? Es otra cosa de los griegos. Cuando nosotros consumimos una historia, en el cine, novela, teatro, lo que fuera, o cuando yo os he contado antes la historia del padre y el niño, vamos acumulando emociones, las vamos acumulando dentro. Toda esa paleta que os decía de emociones que hemos ido experimentando mientras veíamos el viaje, se acumulan. Y hay un momento en el clímax de las historias que ¡pum!, brotan todas a la vez. Cuando ya por fin hemos sacado la cabeza de la valla, en cierto modo creo que habéis descansado. Tal vez estabais pensando que el niño le iban a romper el cuello, que iba a pasar cualquier desgracia, y eso os inquietaba. En el momento en que ha habido un final feliz, os habéis relajado. Habéis dicho, uff, ha sido una catarsis más bien pequeñita, lo reconozco. Pero seguro que todos, sobre todo en cine, que trabajan esto mucho mejor, habéis tenido catarsis tremendas y os ponéis a llorar, os ponéis a reír, os revolvéis en la butaca, se os ponen los pelos de punta. Tienen incluso síntomas físicos, ese derroche de emociones. Esto es muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque incluso hay expertos que dicen que cuando tenemos esta catarsis, segregamos la hormona esta de la felicidad, las endorfinas. Entonces hace que automáticamente seamos más felices. Hasta ese punto tienen poder las historias. Entonces imaginaros que estamos en esa ronda de financiación, que somos un emprendedor que está delante de los tipos con dinero o con lo que sea que queremos y tenemos que convencerles del no al sí. Imaginar que le conseguimos hacer una catarsis. Lejos de aburrirle, lejos de tenerle ahí todo el rato como medio apalancado en la silla, le provocamos esa catarsis. Os digo de corazón que es muy probable que consigamos algo de valor. Pero todo esto, insisto, tiene una estrategia. Tiene una estrategia compleja y lenta que se puede hacer, que es en parte a lo que yo me dedico. Yo en los 2 últimos años he trabajado con un montón de emprendedores y realmente muchos de ellos me dicen, ¿no?, que lo reconocen, que no trabajan su comunicación y que muchas veces después de estar un montón de tiempo trabajando su proyecto, hasta el último detalle, van y no lo saben contar.
Entonces aburren al que tienen delante. Y cuando tienen delante a alguien poderoso, a alguien que les puede realmente ayudar, es que se la están jugando ahí. ¿Nos parece? Por eso creo que es importante trabajar la comunicación y trabajar todo ese paquete de historias. ¿Vale? Entonces hasta aquí un poco el análisis de guión más o menos básico que quería que un poco hiciésemos. ¿Por qué os he contado todo esto? Porque estos elementos, la catarsis, la empatía, el conflicto, los 3 actos si queréis, funcionan obviamente en una historia, pero son elementos que también podéis coger en cualquier momento si necesitáis comunicar algo, o por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo voy a conseguir que este tío tenga su catarsis sobre lo que yo le estoy contando. Puede ser contando una historia, puede ser con cualquier otro tipo de discurso, no tiene por qué ser un relato ad hoc. Pero es importante que si queréis tengáis en cuenta que se puede conseguir estas cosas y que estas cosas existen. Pero suelen ir por canales un poquito distintos, bastante alejados de los niveles conscientes y los niveles más mentales de las personas. ¿Vale? Yo la historia que os he contado, ahora os quiero contar un poquito mi relato de marca, quién soy yo y de dónde vengo y hacia dónde voy. La historia que os he contado no me pasó a mí ni a nadie de mi familia. Es una historia que yo escuché en un momento dado. Yo la escuché en Londres, precisamente, y la escuché de boca del protagonista. Se la escuché contar al propio padre. Fue en un espectáculo de storytelling muy íntimo, muy pequeñito, que descubrí por casualidad. A la vez que escuchaba por primera vez la palabra storytelling, por cierto. Fui allí a ver qué era, ¿no? Y me encontré con algo que me fascinó absolutamente. Era un espectáculo en el de todo tipo de gente, de todo tipo de pelajes, colores, razas y procedencias. Se subía a un escenario a contar historias de 5 minutos, reales y autobiográficas. Esta era la triple premisa sobre la que había que jugar, ¿no? Y la gente lo hacía por amor al arte. Es decir, no ganaban nada, ni venían de ningún sitio. Simplemente tenían esa necesidad o ese gusto por compartir una experiencia personal. Y aquí aquello me pareció súper auténtico, súper bonito, mucho más de hecho que cualquier cine, cualquier teatro, cualquier novela, porque era muy, muy real, era crudamente real. Y aquello me fascinó y me gustó muchísimo. Yo había ido a Londres un poco huyendo de Madrid, huyendo de esta España en crisis 2012, que tal vez todos nosotros hemos experimentado en mayor medida. Yo en mis 20 me empeñé muy mucho en escribir, en querer escribir y en querer vivir de aquello, ¿no? Y gasté un montón de tiempo, de energía y de recursos en ellos hasta que se me agotaron. ¿Por qué no contarlo? Así fue. Este país no me dio ni una sola oportunidad de mostrar lo que valía. Así que un poco renegado, un poco cabreado, cogí un avión y me largué. Me fui a vivir a Londres y decidí que me iba a reinventar. Y que me iba a reinventar en algo a ser posible un poquito más sencillo. Buscaría un trabajo, tendría mi sueldo, tendría mis fines de semana y ya está, ya vivir. Y así fue durante un tiempo. Estuve 2 años en Londres. Y iba bien, el trabajo estaba bien, bueno. Pero ¿qué pasa? Que igual que en la narrativa, en la vida, las personas no podemos renegar de quién somos. No podemos decir que no al personaje que por azar o por cultura se nos ha dado. Llegados a un punto yo dije, yo casi había dejado de escribir. Yo dije, esto ya no me interesa porque me ha quitado demasiado tiempo y demasiada energía. Quiero cerrarlo, quiero meterlo en un baúl. Y lo metí durante un tiempo. Pero al final las cosas brotan, las cosas salen y la realidad te pega en la cara. Y a mí me llegó precisamente con el espectáculo de storytelling que os estaba contando. Yo estaba viendo aquello, estaba escuchando aquellas historias, analizándolas de alguna manera, y me llamó tanto la atención que me despertó un montón de cosas que tenía por ahí un poco cerradas, ¿no? Y empecé a ir a ese espectáculo asiduamente. Y a la 3ª o 4ª vez salí de ahí y dije, tuve la feliz idea, ¿no? ¿Por qué no hago yo esto en Madrid? ¿Por qué no vuelvo a Madrid y creo un espectáculo igual? Y esa idea que estaba condenada a ser pasajera, por alguna razón permaneció, ¿no?, en mi cabeza. Era una especie de llamada a la aventura, de llamada a la acción, de pasar a un segundo acto que os hablaba antes. Y entonces empecé a investigar, empecé a ver lo que era esto del storytelling. Y para mi sorpresa me di cuenta que era una cosa que estaba más o menos de vanguardia, que estaba de moda, y que no solo iba de contar historias en un escenario. Había empresas de storytelling, había expertos de storytelling que iban por el mundo dando charlas y ayudando a empresas a contar sus relatos, a contar las historias que necesitaban contar. Storytelling era una cosa de... Es decir, noté que había una necesidad en el mundo corporativo tremendo de contar las cosas bien, de aprender a contarlas con sencillez,
con cercanía, con historias y con corazón. Y entonces me puse a leer los libros de storytelling que cayeron por mis manos y me di cuenta de que todo lo que ponía en ellos era más o menos lo mismo que un manual básico de guión. Todo lo que yo había leído, estudiado y puesto en práctica durante bastantes años. Entonces ahí tuve un match, ¿no? Como en Tinder. Yo fui ahí pasando futuros hasta que encontré este, ¿no? Y pum, hice un match. Y dije, igual esto es para mí, igual aquí puedo dar en el clavo. Igual esto es lo que yo estaba buscando para poder tener un punto medio entre emprendimiento, cierta prosperidad, ¿por qué no? Y relato, historia, creatividad. Y entonces ahí se me abrió un poco el cielo, ¿no? Y dije, wow, igual he descubierto aquí oro. Y eso fue suficiente para que dejase mi trabajo en Londres, me hiciese una maleta, dejara a mis amigos, pusiera una distancia física con mi chica y me vine a Madrid, simplemente con una pequeña idea, alocada, borrosa, pero una intuición fuerte. Ya estaba ahí en un segundo acto tremendo, porque había empezado. El momento en que aterricé en Madrid, comenzaba un segundo acto. Y bueno, empecé a escribir, empecé a diseñar algo así como un canvas empresarial que podía hacer cosas de pitch, podía hacer mi curso de storytelling, es decir, el espectáculo que vi en Londres pero precedido de un curso, podía trabajar para empresas, podía crearme un par de talleres, un par de cursos, empecé a hacer las cosas, pero ¿en qué momento surge la acción, ¿no? En las novelas, en el cine, es curioso, el detonante siempre es un acontecimiento externo. Lo que nos lanza el segundo acto no solemos decidirlo nosotros. Suele ser algo o alguien que aparece y te ordena que lo hagas. Me acuerdo que en mi caso fue muy sencillito. Un dueño de un coworking en el centro de Madrid, me ofreció hacer un taller gratis en su sitio. Y él me hacía la promoción. Una cosa muy sencilla. Pero a mí cuando me dijo de hacer un taller me eché un poco para atrás, me asusté. Dije, yo no hablo en público, a mí no me gusta. Yo no me había planteado hacer un taller, o no tan pronto, ¿no? Se me puso ahí la realidad de, hombre, chaval, si quieres algo tendrás que moverte. Fue una llamada a la acción, ¿no? Y efectivamente dije que sí, y me lancé a hacerlo. Y vinieron 9 personas. 9 simpáticas personas que un viernes por la tarde decidieron ir a escuchar a un tipo que lo googleabas y no salía nada. Pero vinieron. Y me preparé un taller de storytelling autobiográfico. Y fue muy bien. Era un taller de 2 horas, al final estuvimos 3 horas y media. Acabamos todos contando historias al más puro espíritu de la hoguera. Y de hecho luego nos fuimos al bar y estuvimos hasta las 4 de la mañana. O sea que fue bien. Y ahí empezó algo, ¿no? Ahí empezó la acción. Ahí empezó el segundo acto de verdad. Porque ya había hecho un pequeño taller y nada me impedía hacer otro y otro y otro hasta ir cogiendo callo y ir haciendo las cosas. Y pocos meses después, 2 o 3, al final del verano, creé mi primer curso de storytelling autobiográfico. Un curso en el que aprendemos a contar historias reales, cortas y autobiográficas. Exactamente igual que lo que yo vi en Londres. Hice un curso y se me apuntaron unas 9 personas, 10, y aquello fue maravilloso. Fue un poco ir a ciegas porque yo estaba un poco improvisando, porque era el profesor y tampoco tenía una estructura, pero la justa. Y luego hicimos nuestra muestra. Reservé un bar, un café, publicité el evento y vinieron 60 personas a ver nuestras historias y pagaron su entrada por ver nuestras historias. Yo aquel día me di cuenta de que cerré un ciclo. Cerré un viaje del héroe. Ahora os hablaré de qué es esto del viaje del héroe. Porque yo un día en Londres, más bien perdido de la vida, más bien en mi exilio, me di cuenta, viendo aquel espectáculo y viendo a aquel tipo hablar de cómo a su hijo se le metió la cabeza en una reja, me di cuenta de que quería empezar una nueva vida y empezar a coger el toro por los cuernos. Aquel día en el que ya por fin vi a 60 personas escuchando nuestras historias y vi que realmente había importado aquello desde Londres a Madrid, vi que cerré un poquito un círculo, ¿no? Esto es lo que se llama el viaje del héroe, que es un concepto del que quiero hablaros ahora, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de esto del viaje del héroe? ¿Os suena? El viaje del héroe es ¿cómo lo digo? Es un patrón estructural, es como un poco lo de los 3 actos, pero un poquito más complejo. El viaje del héroe es un concepto que acuñó un tipo que se llamaba Joseph Campbell, era un mitólogo, era un tío experto en mitología y en leyendas, ¿no? Y en mitos. Y él se dio cuenta de que en un montón de culturas distintas la mitología compartía unos patrones parecidos. En todos tenían héroes que no eran héroes al principio, pero sí lo eran al final de un viaje. Igual que, por ejemplo, Ulises, ¿no? De hecho, os traigo aquí el recorrido, ¿no?
Este es un poco el viaje del héroe, que es un patrón que un montón de historias cuentan. Y no hace falta irse a Ulises. Podemos irnos a Frodo, por ejemplo. ¿Habéis visto El Señor de los Anillos todos? El Señor de los Anillos es un viaje del héroe absoluto. Y el héroe es, por supuesto, Frodo. No es Aragorn, ni es Legolas, ni nadie, es Frodo. ¿Por qué es Frodo? Porque es un tipo sin ninguna cualidad aparente al principio, sin ninguna habilidad. Es un hobbit, es un aldeano. Es un tipo que es feliz, pero que no ha salido de su casa en su vida. Es un tío que está en su mundo ordinario, está en su zona de confort. Pero un buen día llega Gandalf, ¿no? Y le dice que ese anillito tan divertido que tiene es un arma arrojadiza, es una bomba nuclear, y hay que ir a destruirla, y que la tiene que mover él, y que hay unos tíos peligrosísimos que la están buscando. Entonces, en ese momento, hay una llamada a la aventura, ¿no? Él dice, wow, tengo que salir de mi casa. Al principio lo rechaza, pero luego vuelve Gandalf, ¿no? Y le dice, no, tienes que ir. Y entonces ya sale de su mundo ordinario y sale a su mundo especial. Y a partir de ahí entramos en un segundo acto, lleno de aventuras, lleno de desafíos. Un mundo en el que Frodo, o cualquier héroe, empieza a crecer, empieza a hacer su viaje del héroe. ¿Y un viaje del héroe qué es? ¿Creéis que es un viaje en el que viajas? Pues sí, pero no. Es un viaje interior. Hablábamos antes de conflicto, de adversidad, de obstáculos. Yo creo que las personas nos identificamos y nos conocemos a nosotros mismos a través de la adversidad, a través de los problemas. Si nuestra vida carece de problemas, creo que nos moriremos sin llegar a conocernos a nosotros mismos. Y eso es lo interesante de un viaje del héroe, que cuando vuelve de su viaje, es otro. Es una persona más fuerte, más construida, más madura, más vivida, más sólida. Vuelve con el elixir del conocimiento. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque tengo un proyecto nuevo que me gustaría presentar hoy aquí. Yo he estado bastante obsesionado con esto del viaje del héroe durante bastante tiempo, ¿no? Y creo que en cierto modo yo estoy haciendo mi particular viaje del héroe igual que cualquier emprendedor. Creo que ahora mismo, si me preguntáis, estoy en la travesía del umbral. Porque llevo cerca de 2 años y creo que todavía me esperan un montón de cosas hasta que ya sea un héroe, un tío que pueda ser un mentor, una persona que ya pueda pontificar sobre algo. Me queda muchísimo trabajo. Pero estoy en mi particular viaje del héroe, pero no lo considero tanto un viaje del héroe eso, sino una aventura emprendedora. Yo quiero hacer un viaje del héroe de verdad. Quiero ser el autor de ese viaje y el narrador de ese viaje. Y hoy quiero aprovechar este espacio que me da aquí Factoría para deciros que me voy de viaje. Que hoy mismo, esta misma noche, parto en un viaje del héroe, del que tal vez no sé si voy a volver. Y no sé cómo voy a volver, ni cuándo voy a volver. Ahora estaréis preguntando a dónde me voy a ir, ¿verdad? Pues no me voy a mover de Madrid. ¿De qué estoy hablando? Hablábamos antes de objetivo, ¿verdad? Todo viaje del héroe tiene un objetivo. ¿Qué objetivo tenía Frodo? ¿Quién me lo dice? Que estáis muy callados. Destruir el anillo, ¿verdad? Era un objetivo fácil para él al principio. Cuando se lo plantean, ¿te parece que era un objetivo fácil? Hombre, tenía todo Mordor en medio, 40.000 guerras y era un chiquitín con una cota de malla. Era un objetivo aparentemente absolutamente imposible. Lo interesante de las historias y lo interesante de los viajes del héroe es que al principio, cuando se planta el objetivo, suena completamente loco, suena completamente inverosímil y suena absolutamente imposible. Yo me he planteado hacer lo mismo. Llevo 2 años pensándolo, pensando en qué objetivo podría suponer un viaje del héroe para mí en el que yo pudiese aprender las mismas cosas que aprenden los héroes de las novelas y de la mitología de Joseph Campbell. Dándole vueltas, di con el objetivo. Es un objetivo constante, es un objetivo sonante. Se entiende perfectamente, es universal e incluso es cambiante. ¿Queréis que os diga ya cuál es? Es 1 millón de euros. Es 1 millón de euros. Ese es mi objetivo y ese es mi viaje del héroe. Y ahora pensaréis, ¿de qué nos está hablando este tío? ¿Qué excentricidad es esta? Lo es una excentricidad, pero es también una promesa. Porque si un día los consigo, todo esto estará teniendo un montón de sentido. Ahora mismo no tengo absolutamente ni la más pajolera idea
de cómo conseguir 1.000.000 de euros. No tengo ni idea. No tengo las habilidades ni los recursos para conseguirlos. Igual que Frodo no tenía las habilidades ni los recursos para conseguir tirar el anillo al monte del destino. Sin embargo, creo que todo héroe emprende un viaje y poquito a poco puede ir aprendiendo a llegar a su objetivo. Yo me he planteado ese objetivo por una serie de razones muy concretas. La primera es que es universal. Todos sabemos cuánto es 1.000.000 de euros y cuánto difícil es más o menos conseguirlo, por lo menos para mí. La segunda es que es un objetivo que no va a caducar. Es de las pocas cosas que creo que puedo saber que seguiré queriendo dentro de 5, 10 y 20 años. Y lo tercero es que es cambiable. Es energía. El dinero al fin y al cabo es energía. Que puedes cambiar para algo bueno o para algo malo. Por eso me interesa. ¿Para qué quiero 1.000.000 de euros? ¿No? Igual os estáis preguntando, ¿tengo alguna necesidad de algún tipo? ¿Necesito vivir en un pisazo? No. Yo no quiero 1.000.000 de euros para nada. O para todo, quién sabe. Pero no lo quiero especialmente. Lo que yo quiero es contar una historia. Lo que yo quiero es contar una buena historia. Y da igual qué objetivo te pongas. Yo me he puesto este, en principio, porque creo que precisamente acceder a él es muy variable. Puedes acceder a esa cantidad de pasta de 1.000 millones de formas. Si me hubiese planteado cualquier otro objetivo, ya sería una historia mucho más temática. No sé si lo veis. Y para ello he creado un proyecto. Es un proyecto que se llama el proyecto Alive. Paula, ¿le puedes dar al botoncito? Que lo quiero mostrar y presentar en sociedad hoy. Llevo trabajando en él bastante tiempo. Bueno, se ve un poquito raro. Haré un zoom out. Bien, esto es. Seguro que ya os habéis dado cuenta que tiene bastante poco diseño. Que es una página web, es un template básico de WordPress gratuito. Que ni siquiera me he molestado en cambiar el título de primera entrada. Se llama Hola Mundo, que es una cosa que sale de serie. Y que es todo lo que he podido hacer con lo que yo sé de diseño web. Con lo cual, para mí esto es una auténtica proeza, que lo sepáis. No sabéis la de horas que me ha costado hacer esto. Y que funcione eso de suscribirse. Me ha costado, Dios y ayuda, ha sido mi primer gran salida de mi zona de confort y mi primer gran monstruo que he tenido que batir. Con lo cual estoy muy orgulloso de esto. Sin embargo, hay una razón por la que esto esté tan crudo y tan básico. Es que quiero que aunque sea unas pocas personas, de los que luego vayan a ser mi audiencia en esta odisea, en esta aventura que empiezo hoy, lo vean desde el principio, lo vean desde el primer momento de los tiempos, en el momento en el que nace. Para que luego vayamos viendo la evolución de todo tipo, mi propia evolución, las cosas que aprendo, las cosas que desaprendo, los problemas que me enfrento, y por qué no también el diseño del barco en el que yo zarpo y en el que me voy a mover. ¿Quiénes son esas personas? Sois vosotros. Hoy estoy presentando esto, este era un proyecto que he mantenido prácticamente en secreto durante bastante tiempo, porque cada vez que lo contaba sonaba una cosa muy rara, y hoy aquí lo presento, ¿vale? Y quiero que lo veáis en toda su crudeza, porque quiero convertir esto en algo grande. Y quiero que un buen día recordemos el día en el que había un Hola Mundo y solo había una entrada y no había nada más que el suscribirse y el Hola Mundo. Entonces, ¿qué os quiero pedir? No sé hasta qué punto estáis convencidos de que aquí puede haber una historia y un viaje del héroe. ¿Estáis convencidos o no? ¿O creéis que es demasiado loco? ¿Estás convencida de que es loco o que se puede? De que se puede. Va a haber viaje. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por aquí va a haber viaje? ¿Sí? ¿Creéis que es medianamente posible? No tengo prisa. Igual me cuesta 20 años conseguirlo. O igual me supera a muerte, quién sabe. El caso es que quiero pediros una cosa, ¿vale? Quiero pediros que os suscribáis. Quiero pediros que por favor seáis mis primeros lectores en esta aventura. Y quiero que os suscribáis ahora mismo. Si es que queréis suscribiros. Me gustaría que nos tomemos 2 minutitos, por favor, para que si queréis, saquéis el móvil, ahora mismo. La página se llama, lo tenéis ahí arriba, thealiveproject.com. ¿Por qué se llama Alive? Bueno, para empezar porque lo tengo que hacer en inglés y en español, lo cual supone que todos los días tenga que traducirlo todo. Se llama el proyecto de una vida, porque tal vez sea el proyecto más loco y más interesante de mi vida, o tal vez no, pero eso es la intención. Y también se llama Alive porque es un proyecto vivo. Ojalá supiera contaros cómo voy a conseguir las cosas, pero no lo sé.
Y por tanto es un proyecto vivo que se va a ir creando conmigo mismo y tal vez con los inputs que me deis. ¿Por qué no? Ya veremos. No tengo estrategia todavía, la tengo que ir creando. ¿Qué me ibas a preguntar? Lo que queráis. Luego lo repartiremos. Podemos hacer una charla de conclusión, y si venís. Lo del 1.000.000 de euros es un pretexto. Espero que esto quede muy claro. En las historias, en el fondo, no nos interesa lo que un protagonista consigue. En las películas de amor, cuando el chico consigue a la chica o viceversa, la película se acaba, porque no nos interesa ver lo que pasa después. En la Isla del Tesoro de Stevenson, que es un poco lo mismo que esto, un viaje a por un tesoro, la historia termina cuando consiguen el tesoro. No nos interesa saber qué pasa después. Esto Hitchcock lo llamaba el MacGuffin, no sé si habéis oído hablar, lo llamaba una trampa. El MacGuffin es, digamos, un elemento físico o no físico, un microchip, unos documentos, una joya, 1.000.000 de euros, un tesoro, que hace que avance la trama. Que para el protagonista es una cosa que es importante y para el público no tanto, pero avanza la trama, la hace moverse, le hace tener vida y le hace tener un objetivo que haga que avance. Esto es exactamente lo mismo. Si consigo mi 1.000.000 de euros, al día siguiente caparé el blog, porque lo que ya haga con ese dinero ya no es interesante. No va a ser ni remotamente tan interesante como ver cómo lo he conseguido. Entonces he elegido este objetivo por lo que os decía, porque creo que lo puedo mantener durante años. Yo con 14 años quería ser estrella del rock y a los 16 ya no. Con 12 quería ser futbolista y con 14 ya no. Con 25 quería ser novelista y con 27 ya no. Pero 1.000.000 de euros creo que puede seguir interesándome cuando tenga 50 años. ¿Os habéis apuntado ya? Os va a llegar un correo en el que tenéis que confirmar. Todavía es un poquito básico porque es gratuito mi sistema de suscripción. Cuando tenga unos 100 suscriptores pondré uno un poco más guay. En ese caso, si ya estamos, si ya tengo unos pocos lectores, si ya tengo aunque sea 10 lectores, me doy por satisfecho para poder comenzar mi viaje, para poder zarpar esta misma noche y ya tener a alguien mañana a quien contarle los primeros pasos de esto. Toda historia, toda aventura comienza con un paso muy pequeñito. Y quiero empezar hoy aquí. Por eso hay una hucha de un cerdito ahí. Tal vez os hayáis preguntado qué hace eso ahí. No sé si os lo habíais preguntado, pero la había puesto ahí para generar una cierta expectación. Así que quiero terminar mi charla simplemente sacando esta monedita. Bueno, esta no, que es de 50. Vamos a meter 1 euro, ¿qué diablos? Tengo una moneda de 1 euro. Es un primer paso, es un primer ladrillo, es una primera piedra. Y la voy a meter en esta huchita. Y una vez que la meta, el viaje comienza. Muchas gracias a todos por venir. No sé si nos hemos pasado de tiempo o no, o si tenemos un rato para hacer coloquio. 10 minutillos de preguntas y después de esos 10 minutos yo me pongo a recoger todo esto y os paso allí atrás para que habléis ya con él más personalmente. Tranquilamente. Bueno, este micro creo que hay que pegarse mucho a él no sé, para mucho, que se oiga. No, es que creo que se está quedando sin pilas, así que ya me encargaré de eso. ¿Algo que comentar? ¿Algo que os haya quedado por ahí que queráis añadir o preguntar? ¿Todo bien? ¿Lee? Por no ponernos pejigueros. También hay una de 7 y una de 4, pero básicamente si vamos a la esencia de las historias nos encontramos siempre con la de 3, ¿no? ¿Cuáles son los otros 5? Hemos conseguido el tesoro. Lo largo un poco más para dejar al lector con algo un poco más positivo. Y nos lo cuentan. Tal vez. Pero yo soy más de que se acabe. Yo vi un corto una vez que hizo un amigo mío que era graciosísimo, de lo mejor que he visto yo. Y que iba precisamente de ese superhéroe, pongamos el de, no sé,
Bueno, cualquier película donde tenemos el héroe de acción de americano que se liga a la chica guapa y la escena era como de 3 meses después de que hubiese pasado ya toda la aventura y todas las explosiones. Y estaban ahí y se dan cuenta de que no congenian, ¿no? Y le decía a la chica, es que estás loco. O sea, te subiste a un avión en marcha, mataste a 10 tíos, te tiraste sin paracaídas y ahí estás loco, no puedo estar como un tío como tú. Normalmente, lo bueno de que las historias acaben ahí es que acaban en el momento bonito. ¿Quién sabe si a Jim Hawkins, el chico de la Isla del Tesoro, nada más llegar le robaron todo el dinero, se lo gastó en juego y en alcohol? ¿Quién sabe? Pero preferimos no saberlo. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí. No. De hecho, no creo en la lotería. Y nunca he jugado ni jugaré. He de contaros que precisamente el chispacito de salida sucedió en un Ryanair en el que iban, sabéis que de repente te despliegan un bazar chino, ¿no? Que si perfumes, colonias, no sé qué. Pues también vendían unos cartoncitos de rasca y gana en los que el premio era 1 millón. Y justo yo había soñado que me tocaba 1 millón de euros en la lotería, hacía como 2 días. Y cuando vi aquello, tuve ahí mi conexión y dije, joder, igual me tengo que comprar uno, ¿no? Pero no me lo compré, porque no. Pero el caso es que luego ya empecé diciendo, joder, ¿te imaginas que me lo compro y me toca, ¿no? Y fantaseando un poco con el asunto. Pero aquello quedó perdido en la fantasía y en la excentricidad, hasta que me di cuenta que esto podía ser simplemente un vehículo de aprendizaje, un vehículo de expresión y un vehículo de que me pasen cosas, de que me pasen historias, que es algo que me apetece mucho. Consiga el millón o no, si os me preguntáis. Ahora mismo no tengo ni media fe en que lo vaya a conseguir, ni media. Pero quién sabe lo que puede pasar. Y ahí estoy jugando ya con el mundo de lo posible, y con las esperanzas, y con lo desconocido. Y eso a mí por lo menos me pone. Pero no, la lotería no vale. A mí me gustaría que esto lo consiguiese haciendo algo creativo y aportando un valor, por supuesto. No va a ir de especulación inmobiliaria, ¿vale? Quiero que sea un proyecto bonito, creativo y de storytelling. Justo está ahí tachado por esta sombra. Pero lo que pone ahí abajo es un proyecto vivo de storytelling. Yo quiero contar una historia. Una historia grande, vestida de un montón de pequeñas historias, de capítulos. Y quién sabe si tal vez luego escribir un libro, quién sabe, todo eso ya forma parte del futuro. Se trata de zarpar, de tirarse, y luego ya veremos. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Es que ahora mismo no creo que el millón esté para nada a mi alcance. Tengo que hacer tantísimas cosas antes de mínimamente plantearme conseguirlo. Lo que para ahora necesito es crear una página donde haya contenido interesante, donde haya lectores, donde pueda ofrecer algo de valor para ellos. Tal vez luego, si tengo un montón de suscriptores, puedo empezar a montar un mercado online o quién sabe. Pero todo eso es en el paso número 42.000. De momento lo que quiero es crear contenido, hablar de historias e ir creando una historia. Una historia que es real, pero que es una historia. Todo pasarlo un poco por el filtro de la narrativa e ir así contando algo que genere interés. Sobre todo lo que ahora me interesa es generar interés. El primer paso es ese. Del millón ni pienso ahora mismo. Frodo no pensaba en el monte del destino cuando sale de su aldea, pensaba en el siguiente sitio, en el siguiente pueblo al que tenía que ir y que no le mataran por el camino. Yo estoy un poco así. ¿Sí? Tendré que tener un plan. Solo tenía un mapa. Yo creo que no tenía ningún mapa. Hay un momento, de hecho, que se tiene que fiar de Gollum, el tío. Y se fía y le meten en la cueva de la araña y no le matan a Frodo de milagro. Intentaré tener alguna estrategia, pero precisamente esto también lo hago. Esto es un juego. Es como un videojuego. En los videojuegos lo interesante que tienen es que se aprende fallando. Esto lo hablaba un tipo en una charla TEDx, ¿no? De cómo los niños en el colegio les decían que no hay que equivocarse, que hay que hacer las cosas bien, y que sin embargo van al videojuego y asimilan y aceptan perfectamente de que se aprende del error. Que empiezan a jugar al juego de Mario y andan un poco y se caen al barranco y ahí aprenden que hay que saltarlo. Pero no pasa nada, no se frustran por haberse caído. Luego saltan el barranco y se encuentran con otro obstáculo, ¿no? Una tortuga de esas. La tortuga va y les mata y aprenden que esa tortuga mata. Yo creo que el fracaso es bueno, que equivocarse es bueno y que también hay un enorme tabú sobre el fracaso. Yo tengo 1.000 millones de ideas malas sobre cómo conseguir el millón. Igual que este Edison decía, ¿no? Que
descubrió 20.000 maneras de hacer mal una bombilla y una de hacerla bien. Pero hubo 20.000 maneras de hacerla mal. Yo voy a intentar 20.000 maneras de conseguir cosas aquí. Me van a salir mal, pero aprenderé algo de ello y os lo contaré. Hablábamos al principio de esta charla, de que todas las historias contienen un pedacito de información o de moraleja o de conocer un poco más el mundo en el que vivimos. Eso es un poco lo que yo quiero hacer aquí. A base de errores o a base de aciertos, pero sobre todo a base de errores. Me quiero equivocar todo lo que pueda. Cuanto más me equivoque, creo que más en camino estaré, hasta que un día encuentre la forma. ¿Algo más por ahí teníais? ¿Sí? Comenta. Pues si me das una solución ya, yo encantado, ¿eh? Exacto. Por supuesto. De hecho, creo que nos lo han quitado, pero en el viaje del héroe hay un momento en que necesitas un mentor. Y se ha hecho su particular viaje del héroe, ¿no? No lo ha contado en un blog, pero exacto. Claro. No, si yo parto de la base en que habrá un momento en que tendré que hacer equipo para esto. Tal vez sea por un emprendimiento en equipo o por un emprendimiento solo, no lo sé todavía. Pero tal vez un día nos juntamos 5 y tenemos que conseguir 5 millones en vez de 1. Pero si lo conseguimos ya habré conseguido el mío, que es el objetivo. ¿Sí? Hombre, por supuesto. Os voy a marcar con una estrellita a todos los que os habéis suscrito hoy o algo para teneros ahí, porque sois los primeros, sois los colonos de esto. Es bonito. Tiene un simbolismo para mí que es interesante, ¿no? Porque el resto igual ya no los conozco, pero hubo unos pocos que estuvieron cuando yo presenté esto, ¿no? Con el template básico de WordPress. Dime. Pues esto es una cosa que además creo que me va a traer por la calle de la amargura y sería mucho más sencillo hacerlo en español, pero es que en español el mercado sí que es. La pasta está en los ingleses y en los americanos. Y el inglés es el idioma, o sea, quiero decir, al hacerlo en inglés me abro al mundo entero y eso me interesa. Por romanticismo. Porque me gusta mi idioma y me encanta escribirlo. Es por eso. Si no, de hecho, lo haría en inglés. Pero también que quiero en la versión española de la web, también hablaré, o sea, van a ser lo más parecidos posible, van a ser réplicas, pero sí que en el español creo que habrá un poquito más de contenido extra. Cosas un poco que nos pasan a nosotros. Haré un poquito más de promoción también de los cursos que yo tengo y de las cosas que hago. Eso en la parte inglesa no la haré. Entonces también de alguna manera me conviene tenerlo en 2 idiomas. Pero sobre todo me conviene en la parte inglesa para abrirlo al mundo, claro. Porque ese millón ahora mismo está disperso, está por ahí, no sé dónde está. Y no quiero ya acotarlo a unas fronteras físicas por una barrera idiomática. Pues está en América Latina, ¿qué me vas a contar? Iván fue alumno mío en un curso de storytelling en el segundo o tercero que hice y nos reímos mucho porque traía unas historias súper cómicas. Una de que se fue a Colombia y conoció a un tipo que quería casi comprar la empresa y luego era un... Eso. Entonces le agasajaba. Por cierto... Ya, por cierto, aprovecho y hago un poquito de promo. Os
he contado que este espectáculo de Londres lo he hecho ya 5 veces. Al cabo del año pasado y hice 5 cursos con sus 5 muestras, ¿no? Sus 5 espectáculos. Yosune ahí también fue alumna mía, muy talentosa, por cierto. Y os decía que en 2 semanas, el día 13 creo, que es jueves. Bueno, el jueves, dentro de 2 jueves empiezo mi nuevo curso, empiezo la 6ª edición. Y nada, os recomiendo encarecidamente que os apuntéis porque es una experiencia interesante. Y no os lo digo porque sea mi curso, pero creo que os va a gustar de verdad. Nos reímos, lloramos, se crean unas conexiones tremendas, contamos historias. Va de contar historias, es decir, nos reunimos y cada uno trae una historia de 5 minutos y la cuenta y después la comentamos. Vamos así preparando historias a 3 niveles, estructural, emocional y de texto. Y luego las contamos en un espectáculo en vivo. Tan sencillo como eso, ¿no? Y empezamos en un par de semanitas. Tenéis el flyer por ahí, el que se llama Big Bang. Ahí tenéis toda la información si queréis pensarlo. Y yo creo que nos tenemos que ir ya, porque nos cierran, ¿no? Pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por venir, de verdad.